un sueño en mi mano. Muy buenas a todos. Hoy os traigo un vídeo bastante importante, ¿no?, a la hora de comprar una propiedad, ya sea una parcela, una casa. Yo en mi caso voy a hablar de lo que yo he comprado, o sea, ser una parcela urbana. Varios tipos de parcelas las hay: urbana, rústica, urbanizable. Adquirí la parcela urbana porque a la hora de legalizar, a la hora de mover cosas, es más fácil que quizá en una parcela rústica. Pero bueno, yo tampoco puedo meterme mucho en ese ámbito, ni en ese tema, porque desconozco a la hora de tener una parcela rústica. Yo voy a explicar lo que para mí es la forma más sencilla, donde también nos podemos ahorrar algo de dinero, y daros los pasos, por lo menos los que yo he seguido, ¿vale? Y lo que me han recomendado a la hora de preguntar por teléfono tanto a notaría, registro y demás. Pues empezamos. ¿Qué es lo primero a la hora de comprar una parcela? Lo primero, tienes que saber qué es lo que quieres. Si algo rústico, urbano, más dentro de una ciudad, más a las afueras. Hoy en día sabemos que han subido los precios por todos lados, ya sean de una vivienda, de una parcela, de lo que sea. ¿Dónde puedes encontrar mejores precios? Siempre a las afueras de las ciudades, ¿de acuerdo? Yo en mi caso, en un pueblecito de Guadalajara, encontré un buen precio. ¿Qué fue lo que hice yo? Buscar la zona donde tú quieres comprarte y vas barajando precios. Hay muchas aplicaciones, aunque no lo creáis. Yo en mi caso en concreto encontré esta parcela por Wallapop. Yo no la encontré ni por Idealista, ni Fotocasa, ni ninguna inmobiliaria. ¿Que no te quieres complicar la vida? Vas a una inmobiliaria. ¿Que te quieres ahorrar algo de dinero evitando los gastos que tiene una inmobiliaria? Pues hay que buscar un particular. También es cierto que no significa que porque se quiera comprar una parcela la vamos a encontrar de un día para otro. Requiere un tiempo. Yo, por ejemplo, buscando esta parcela, vi varias, estuve mirando mejores precios, mejores condiciones. Más o menos yo estuve unos 3-4 meses hasta que decidí comprar esta parcela. Vale, ¿cuáles son los pasos? Primer paso, buscar la parcela. Hay que mirarlo todo, o sea, si es urbana, pues que bueno, que veas o que llames al ayuntamiento pues para pedir información y demás de ella. Si tiene agua, si tiene alcantarillado, si tiene luz, todos este tipo de cosas. Segundo paso, acordar con el vendedor un día para ir a ver la parcela, verla realmente cómo es, cómo se describe, si te gusta, si no te gusta. Paso número 3, llegar a un acuerdo con el vendedor del precio. Siempre se puede ajustar un poco el precio. Hay veces que no y hay veces que sí. Por lo normal, a la hora de vender una vivienda, pues bueno, siempre se suele poner algo por encima del precio, ¿no? A lo mejor un 2, un 3%, siempre más cara, porque sabes que al final España es un país de regateadores, entonces nos gusta siempre un poco, pues ajustar un poco el precio. Bueno, pues una vez que se tenga ajustado ese precio, pues se suele hacer un contrato de arras. ¿Qué es un contrato de arras? Un contrato de arras es un documento en el que tanto el vendedor como el comprador fijáis un precio de compraventa. Normalmente suelen ser entre 1.500, 3.000, 5.000, depende de lo que se acuerde y depende del valor de la propiedad, donde se acuerda un tiempo en el que va a durar ese contrato. La media que la gente suele poner son unos 3 meses desde que se inicia ese contrato hasta que ya se formaliza. Paso número 4. Hay gente que dispone del dinero y hay gente que no dispone del dinero, entonces necesita también ir a un banco o a lo mejor tiene dinero para poderlo comprar y no lo necesita. Paso número 5. Buscar una notaría cerca del registro de la propiedad. Yo creo que eso es un paso bastante importante. ¿Por qué? En mi caso, busqué una notaría donde estaba el registro de la propiedad para evitar tener que ir a un sitio, tener que ir al otro y gestionarlo todo en el mismo lugar. En concreto, donde yo lo hice fue en Pastrana, Guadalajara. Guadalajara tiene tanto el registro como la notaría en el mismo edificio. Cuando se quiere comprar una vivienda, normalmente la gestoría es la que se ocupa
de llevar los papeles a la notaría, de hacer lo del tema del registro y demás. ¿Qué pasa? Que suelen cobrar entre 200, 300 y 400 euros. Bueno, pues ¿qué consigues intentar tenerlo todo en el mismo sitio? Pues que al final ese dinero te lo vas a ahorrar porque lo vas a gestionar tú. Llamas al vendedor y le preguntas, ¿qué día te viene bien? A mí me viene bien tal día. Acordáis un día los dos, llamas a la notaría y le dices, tal día nos interesa firmar. Previamente la notaría te habrá dicho los días que tiene disponibles. Pues el siguiente paso sería ir a la firma de la notaría, lógicamente. Si se compra la propiedad mediante banco, ¿vale? En la notaría vas a tener que ir 2 días. Uno sería el acto de transparencia, donde el notario te explicaría lo que vas a hacer el día de la firma y te lo aclara todo para que no tengas ninguna duda. Y la próxima vez que vayas a notaría ya irías con el vendedor y con el banco para poder firmar esas escrituras. Si en tu caso no vas por banco, vas por cuenta propia, o sea, si tú dispones ya del dinero, no necesitas ese acto de transparencia. Notaría te va a pedir una serie de documentos que tú tienes que proporcionar y te tiene que proporcionar también el vendedor. Uno sería nota simple de la propiedad que vas a comprar, escrituras de la propiedad, DNI de comprador y vendedor y contrato de arras, en su caso de haberlo hecho. Ya teniendo esa serie de documentos, notaría te llamará y te dirá, está todo correcto, tenemos todos los documentos, venga. Bueno, pues llega lo más importante para el comprador y el vendedor, el día de la firma, ¿no? Pasáis a un despacho donde está el notario, vendedor y comprador. El notario, pues bueno, te va a explicar tanto el terreno, cómo está todo, con la nota simple que está todo pagado, que está todo al día. Y si tú tienes alguna pregunta, pues bueno, se la preguntas al notario y sin ningún problema te la va a responder. ¿Ok? Que está todo bien. El notario os da las escrituras donde se firma que se hace la transferencia del terreno. Llegado el momento, el notario pregunta cómo se va a pagar. Eso es importante para ver la procedencia del dinero. Para el vendedor es más fácil hacer un talón conformado, que se llama. ¿Qué es un talón conformado? Bueno, pues tú en tu banco pides un cheque con el dinero que tú le tienes que dar al vendedor, restando el dinero que tú ya has aportado en la firma de arras. Ese cheque no lo puede cobrar nadie que no sea únicamente el vendedor, la persona que tú has puesto en el cheque. Nadie más lo puede cobrar. ¿Por qué yo recomiendo también un cheque conformado? Supongamos que no debería de pasar, pero resulta que el día de la notaría tú has hecho una transferencia ya al vendedor y resulta que el vendedor llega y dice que ahora no quiere vender la finca. Tú ya has ordenado esa transferencia. Ahora el vendedor tiene que devolver esa transferencia y demás, y eso es un jaleo. El día de la firma, tú tienes ahí tu cheque, el vendedor y el notario está todo ok, entregas tu cheque y fuera. En el momento que está todo firmado, el notario normalmente le dice al vendedor, ya puedes hacer entrega de llaves. Digamos que la entrega de llaves es como que ya está todo cerrado el trato. Ahora tú, ya que has firmado y posees ese terreno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo primero, pasar por notaría, donde pagarás los gastos notariales, que normalmente están en torno a un 4 o un 5% del total de la venta de la parcela. Aún así, si supongamos que habéis comprado una parcela muy barata, ¿vale? Hay un gasto mínimo. O sea, no por muy barata que sea, te va a costar la notaría 50 euros. No. La notaría tiene un mínimo y ese mínimo ronda los 450 euros. De ahí ya para arriba. Normalmente una vez pagas, te esperas un rato y te dan las escrituras ya, ¿de acuerdo? Las originales. Aún así, lo suyo sería pedir en notaría una copia simple de las escrituras, porque posteriormente la necesitarás. Vas al registro de la propiedad y en el registro de la propiedad has hecho una compra, una adquisición de un terreno o de una vivienda y que lo quieres registrar. Lo quieres y lo tienes que registrar. Hay 30 días desde la firma de escritura hasta que se registre el terreno, propiedad o vivienda. Por eso yo aconsejo que sea todo en el mismo sitio, porque una vez que acabes en notaría, vas al registro de la propiedad y puedes empezar con el procedimiento que vas a tener que hacer sí o sí,
Entonces, ¿de qué te vale esperarte 15 días? A lo mejor en el mismo día lo puedes solucionar todo. En el registro de la propiedad tienes que hacer dos cosas. Una, pagar el IVA, los impuestos de lo que has comprado o adquirido. En Castilla-La Mancha es un 9%, tanto en terreno urbano, ¿vale? Porque el rústico tiene otro porcentaje de impuesto. En urbano y en propiedad de vivienda tiene un 9%. El registro te va a dar un anexo que se llama el modelo 600, que cumplimentar una serie de datos y en el que tienes que ir a un banco asociado a ese registro para poder hacer el pago de los impuestos. A veces en el banco que va asociado a ese registro, ¿de acuerdo? No tenemos cuenta. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso no tenía cuenta y el banco que estaba asociado al registro es Ibercaja. Yo no tengo cuenta en Ibercaja. Entonces, bueno, la solución que te dan, pues que lleves el dinero en metálico. Te vas a un cajero o en el propio cajero del banco, sacas el dinero junto con el modelo número 600, te va a dar un acuse de recibo en el que está todo pagado y junto con ese documento, ¿de acuerdo? Te vas al registro de nuevo donde lo entregas. Entonces el registro lo acepta y se quedan con las escrituras originales. ¿Para qué? Para registrarlas. ¿Por qué es importante registrar las escrituras? Pues muy sencillo. Supongamos que yo tengo mi terreno, ¿no? Y resulta que el día de mañana la Diputación, Ayuntamiento, lo que sea, necesita hacer una línea de luz, por ejemplo, ¿no? Y resulta que en tu parcela tiene que poner un poste. Tú la tienes en escritura si tú eres dueño de la parcela, pero no está registrada a tu nombre. Entonces llega el ayuntamiento y dice, como no está registrada, voy a poner en medio de la parcela un poste de luz para pasar una línea de cable. Y no puedes hacer nada. Es porque como no está registrada a tu nombre, no puedes hacer nada. Entonces, ¿por qué es importante registrarla? Para que no puedan hacer eso. En caso de que tengan que hacer eso, se pondrán en contacto contigo y te dirán, pues mira, necesito hacer esto en tu parcela, pero ¿qué te parece si lo hago en esta zona de aquí donde no te va a molestar? A lo mejor a ti, pues dices, pues vale, no me molesta. Y normalmente, por lo menos antes, yo conozco gente que le ha pasado que llegaba a Diputación, Ayuntamiento X y te daba un importe en base a proporcional a lo que ellos se van a utilizar. O sea que al final de ahí viene el registrar la parcela. Has entregado el modelo número 600 con el recibí todo pagado de tus impuestos. El registro se queda con las escrituras originales. Por eso decía antes de una copia simple de las escrituras. Porque si tienes que empezar a mover luz, como es en mi caso, que por ejemplo yo necesito hacer el tema de la luz y demás, pues bueno, con la copia simple te sale una serie de datos que posiblemente luego te tengan que pedir. Una vez que se han quedado con las escrituras originales, te das tus datos donde se pondrán en contacto contigo para decirte que ya está registrada y que tienes que pasar por vicaría, tienes que pasar a pagar nuevamente. ¿Qué pagas ahora? El registro. A mí me han avisado más o menos al mes. Te envían un correo electrónico donde ya está registrada y te pone el importe. ¿Cuál es el precio de registrarla? Pues en torno al 2-3%, más o menos, ¿vale? Y eso más o menos sería todo. Y te ahorras 300-400 euros quitándote la gestoría de por medio. El precio aproximadamente, pues yo voy a hablar por porcentajes. Entre el 3 y el 5%. Exactamente, depende de la notaría, depende de muchas cosas. Entonces, vamos a suponer, en vez de un 3 y un 5, un 4, ¿vale? Más otro 2 o 3% del registro. Entonces, del 100% del valor de compra de la propiedad, súmale otro 15 y 16% de gastos fijos. El mismo día que firmé las escrituras, lo hice todo, a excepción de ir un día al registro a recoger ya las escrituras, pero lo demás lo hice todo en el mismo día. Al final, tener tanto la notaría como el registro cerca te quita de tener que ir varios días y demás. Y sobre todo evitar el gasto de la gestoría, que al final parece que no, pero es otro 3-4% que te ahorras. Pues este ha sido el vídeo de esta semana. Espero que le pueda venir bien a otras personas que estén en la situación en la que yo he estado, ¿no? Y que más o menos te aclare un poco cuáles son los procedimientos a la hora de la compra, ya sea una parcela o una vivienda, porque en una vivienda es prácticamente lo mismo, no tiene ninguna diferencia, por decirlo así. Y bueno, en la descripción del vídeo voy a dejar una serie de pasos, que son los que yo he hecho,
por si a alguien le viene bien. Aún así, si alguien me quiere poner un comentario de preguntándome o lo que sea, sin ningún problema, daré a ayudarle como yo lo he hecho, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Un sueño en mi mano.